Dios me lo bendiga, hermanos, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi Facebook, mi Maneviches y por mi canal de YouTube en el que Dios cada para anunciar la escritura, ya que nos llamó de la tiniebla, su luz a mirar. Entonces, bueno, dándole gloria a Dios por permitirme un día más predicar su palabra, y mucha gloria por permitirme hoy comenzar con la carta a los Efesios, perdón, con la carta a los Gálatas, con la carta a los Gálatas. Le doy gloria a Dios por permitirme comenzar esta epístola y por permitirme acabar o terminar con las epístolas de los Corintios. Amén. Entonces, gloria a Dios. Espero que me acompañen los pocos que me vean en la serie de prédicas sobre la carta de Gálatas que vamos a tener, y bueno, que sea Dios glorificándose por medio de ella. Le pido a ustedes, hermanos, a los pocos que me vean, que estén orando por mi país, Venezuela, que en estos momentos está pasando por momentos muy difíciles. Amén. Bueno, pongo esta hora, este tiempo, en las manos de mi Señor Jesucristo, el justo. Amén. Bueno, a ver, vamos a estar en Gálatas 1, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Amén. Por supuesto, sabemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Amén? El apóstol Pablo, un momento. El apóstol Pablo aproximadamente en los años 55 al 57 después de Cristo. Y es una carta, hermanos, dirigida obviamente a la iglesia de Galacia, o de Gálatas, que está en Galacia, con el objetivo de Pablo de corregir, con el propósito de corregir a la iglesia, de exhortar a la iglesia a no abandonar a Cristo, porque había cristianos judíos o judíos cristianos, como lo quieran ver, que estaban enseñando a los gálatas a que se tenían que circuncidar. Entonces Pablo ataca esta herejía, ataca esta mentira que los cristianos necesitan circuncidarse, la ataca con fuerza, la ataca con firmeza, y bueno, Pablo intenta corregir a los gálatas, intenta de que ellos no se salgan del camino, que Jesucristo intenta que por cuestiones humanas, carnales, generales, intenta evitar que los gálatas por cuestiones humanas, por ritos humanos, se desliguen de la gracia de Cristo. ¿Amén? Solo que Pablo, ese es el propósito de esta carta, detener a los gálatas en su intento de volver a la ley, a los rituales, a cosas que se ven piadosas, pero que no salvan a nadie. ¿Amén? A cosas que si las tomamos podemos caer de la gracia de Jesucristo. Entonces Pablo lo que quiere evitar por medio de esta carta, escrita como ya le dije en el año 55 después de Cristo, es que los gálatas sigan por el camino que iban. Los estaban pervirtiendo falsos hermanos. Amén. Entonces, bueno, de eso se trata la carta a los Gálatas. Amén.
en una carta, perdón, exhortativa, una carta para corrección, una carta que Pablo obviamente escribe con mucho amor porque está preocupado por la salud espiritual de los hermanitos que congregaban en la iglesia de los Gálatas, ya que estaban dando oído a estos falsos hermanos que se hacían decir o llamar cristianos, pero estaban permitiendo al pueblo a circuncidarse. Entonces, bueno, de eso se va a tratar la epístola a los Gálatas. Déjame verificar un momento el volumen, hermano. Sí, de eso se va a tratar la epístola a los Gálatas. Entonces, bueno, vamos a leer. Como les dije, vamos a ver hoy Gálatas 1 del 1 al 10. Pero, como siempre hago, hermanos, vamos a estar leyendo primeramente Gálatas del 1 al 4. Denme un momento, hermano, que se fue la luz, un apagón. Ustedes saben que vivo en Venezuela y estaba leyendo la Biblia por la computadora. Denme un momentico a que se me reinicie la computadora para poder continuar. Disculpen. Bueno, mientras tanto, les puedo decir que aquí en Venezuela la cosa está difícil y que estén orando mucho por este país, que la oración del justo puede mucho y que, bueno, como dice la escritura, angustiados pero no desesperados, derribados pero no destruidos. Entonces, confiamos en Dios, el pueblo de Venezuela, de Dios, sigue confiando en Dios, sigue creyendo en Él, sigue esperando en Él. Como dice la escritura, Él es el que quite que por Él le llame. De la forma que yo oraba, hermano, yo le pedí a Dios que, bueno, o sea, en realidad yo digo que con cualquier gobierno que estén, bueno, Dios no va a proveer, pero si es verdad que no es correcto lo que está pasando aquí en Venezuela, así que pidámosle a Dios por Venezuela y que Él haga su voluntad, porque es difícil lo que está pasando aquí en Venezuela. Deme un segundo, hermano, que la computadora se me reinició y estaba leyendo la Biblia por la computadora. Entonces estoy esperando a que la computadora arranque para poder seguir leyendo. Entonces, como le iba diciendo, hermano, el pueblo de Dios no depende de hombres, o sea, a ver, yo no dependo, o los hijos de Dios no dependemos de que gane María o que gane Maduro, o que gane, bueno, que nosotros no dependemos de hombres, nosotros dependemos de nuestro Dios, del Dios de Israel. Amén. Entonces, por esa parte yo digo que, bueno, que el pueblo de Dios va a estar seguro, pase lo que pase. Sin embargo, sí, es verdad lo que muchos opinan, que Maduro hizo fraude electoral, no es correcto que él esté allí. Entonces, tenemos que pedir a Dios, como hijo de Dios, que haga justicia, que si el presidente está ahí de manera ilegítima, bueno, que él haga su justicia en Venezuela y que ponga a cada quien donde debe estar. Amén. Eso es todo. O sea, porque independientemente de que esté uno, este otro, o este otro,
nuestra provisión viene de Jehová, amén. Y nuestra provisión, Él nos sustenta, nos provee, amén. Así que por allí, por ese lado, a un cristiano le debe dar igual quién esté a cargo. Sin embargo, como yo le digo, si el que está a cargo, pero de manera injusta, de manera corrupta, de manera no legítima, entonces obviamente hay algo por lo que debemos pedir, que se haga la justicia de Dios, que se establezca la justicia de Dios aquí en Venezuela y que se haga su voluntad. Amén. Hermano, ya enseñó la computadora, ya pronto le tomaré comenzaré a leer los versículos. Ustedes saben que no acostumbro a hacer esto, pero aprovechando que hubo el apagón y que bueno, que no tengo la Biblia física ahorita en mano, que estaba con la de la computadora, entonces bueno, para no quedarme sin hacer nada, ¿eh? Pero en un momento que termine de cargar la computadora ya me meto en internet para comenzar con la porción del día de hoy, amén. Muchas gracias, perdón, muchas gracias, hermano, de antemano por aquellos que van a tomar el tiempo para escuchar estos videos. Le pido a Dios que sea Él edificándolo a la vez de ellos. Y que bueno, que esta serie de videos de la carta de los Efesios, de los Gálatas, tengo a Efesios metido, entonces quiero predicar a Efesios, porque desde hace rato estoy con que voy a predicar a Efesios. Entonces bueno, que Dios tome el control de esta serie de enseñanzas para que sean de mucha bendición y de mucha gloria y exaltación para Dios de Israel. Que sea de mucha bendición, para el pueblo santo y de mucha exaltación para Dios de Israel. Amén. Bueno, hermano, ya vamos a comenzar. Ya se reinició la computadora y ya tengo el texto. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer, como estaba diciendo. Perdón, hermano, perdonen, disculpen por la... Efesios no, Gálatas del 1 al 10. Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 10, pero vamos a estar en Gálatas 1. En Gálatas capítulo 1, vamos a leer primero del 1 al 4, lo interpreto y después leemos lo demás. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, por Él. Pero resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Pablo comienza esta epístola hacia los Gálatas, como siempre,
hablando de su apostolado, dice Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre. ¿Okay? Miren, ¿qué pasa con los falsos maestros? ¿Qué pasa con los falsos profetas? ¿Qué pasa con los falsos apóstoles? Sencillo, no son enviados por Dios, no son llamados por Dios, no son conocidos por Dios, no son usados por Dios. Amén. Pablo, al contrario, Pablo no fue llamado por los hombres. O sea, no es que un hombre le dio a Pablo, no, Pablo, vos vas a ser apóstol. Yo te unjo como apóstol, Pablo. El apóstol fulanito, un apóstol que había por ahí, ungió a Pablo. No fue que Pedro vino y ungió a Pablo. No fue que Juan vino y ungió a Pablo. No fue que Mateo vino y ungió a Pablo. No. Pablo no fue comisionado, no fue llamado a predicar el evangelio por voluntad de hombre. A Pablo el llamado lo hace el llamado de un verdadero hijo de Dios lo hace que Dios a través de Cristo. Ojo, vuelvo y repito, el llamado de un verdadero apóstol, de un verdadero ministro, de un verdadero pastor, lo hace Dios a través de su Hijo Jesús. Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque ¿qué pasa con los falsos profetas? ¿Qué pasa con los falsos maestros o los falsos apóstoles? Que Dios no los envía, que Dios no los llama, que Dios no los unge, y ellos hacen lo que ellos quieren, ellos envían a sí mismos, ellos hablan por su propia cuenta y ellos no conocen a Dios. Eso es lo que pasa con los falsos apóstoles. En cambio, un verdadero apóstol como Pablo, un verdadero siervo de Dios como Pablo, no es apóstol porque un hombre lo llamó, no es apóstol porque Pablo se paró un día y dijo, no, yo voy a ser apóstol porque yo sé mucho del Antiguo Testamento, no, yo voy a ser apóstol porque yo conozco mucho al Señor, no. Todos los verdaderos apóstoles, todos los verdaderos siervos de Dios son llamados por Jesucristo, son comisionados por Dios para servirle a Él, son apartados por Dios para su obra. Entonces esa es la diferencia entre Pablo, que está hablando aquí, que no es comisionado por hombre, que no es de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo y de Dios Padre. Amén. Entonces esa es una diferencia notable que podemos ver entre Pablo, un apóstol de Jesucristo, y los apóstoles falsos de hoy en día, o los que habían también en el tiempo de Pablo. Amén. Pablo, como todos los hijos de Dios, es llamado por Dios a la obra del ministerio. No es que el hombre es muy bueno, que yo soy muy santo, no. ¿Por qué no? Porque Pablo, antes de ser apóstol, estaba persiguiendo a la iglesia. Pablo era todo menos bueno. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, obviamente, Pablo no fue llamado porque era muy bueno, porque era muy justo, porque tenía un corazón como el de Dios. No. Pablo fue llamado por voluntad de Jesucristo y por eso se le apareció el camino a Damasco. Y bueno, lo convirtió, lo transformó. Le dio el nuevo nacimiento, nació de nuevo Pablo, amén, por voluntad de Dios Padre, por medio de Jesucristo, amén. Entonces Pablo no es llamado por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de gracia.
Pablo dice que él es llamado por Dios Padre, quien resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Muchos queriendo, no creyendo en el Evangelio, lo primero que hacen es atacar la resurrección de Cristo. Lo primero que hacen es negar que Cristo no resucitó. Es más, los mismos fariseos, ellos le dijeron a los guardias que estaban cuidando la tumba que dijeran que los apóstoles habían robado el cuerpo, para que no se esparciera la verdad de que Cristo había resucitado. Entonces, mire, hermano, la verdad es que el cuerpo de Cristo no está, no se consiguió. Si fuera verdad que se lo habían robado, ya lo habían encontrado. La verdad es que la tumba sigue vacía. Y duélale a quien le duela, eso va a seguir siendo así porque Cristo ha resucitado. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que Dios Padre lo resucitó al tercer día con poder y gloria, dándonos una esperanza juntamente con Él. Nuestra esperanza es que, así como Cristo resucitó de los muertos, al tercer día Dios va a resucitar nuestro cuerpo en el día del Señor. Amén. Para que estemos para siempre con Él en un cuerpo semejante al de Cristo. Entonces, bueno, ese es el fundamento de la fe cristiana. El pilar más fuerte y sólido, que Cristo ha resucitado. A diferencia de muchos líderes religiosos, pero un momento, voy a apagarle la notificación al teléfono. A diferencia de muchos líderes cristianos que fueron eminentes en su momento, pero que murieron, Buda, qué sé yo, Mahoma, Confucio. Bueno, ellos fueron líderes religiosos, quise decir, muy eminentes en su tiempo, pero todos murieron, todos sus legados, su nombre solamente quedó en la historia, pero Cristo no se quedó en la tumba, sino que ha resucitado. Entonces, es allí nuestra esperanza, es allí nuestra fortaleza, que Cristo venció la muerte y nosotros juntamente con Él. Entonces Pablo sigue diciendo, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Esta fue una carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Galacia, a los hermanos que estaban en Galacia. Porque los hermanos que estaban en Galacia estaban escuchando a unos que se hacían llamar hermanos, pero que lo que querían era adoctrinarlos, es decir, ellos querían moverlos de la fe que es de Cristo Jesús, para que ellos comenzaran a guardar nuevamente la ley judía, y ellos querían que ellos se circuncidaran. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, sigue diciendo en el versículo 3, gracias y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza bendiciéndolos como es costumbre Pablo. La gracia y la paz de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Entonces, la gracia de Dios es muy importante porque obviamente todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. De la gracia de Dios fluyen todas sus bendiciones hacia nosotros, porque todo lo que recibimos de Dios es por gracia, o sea, es sin merecerlo. La gracia significa el favor inmerecido de Dios, o sea, algo que Él nos da, pero que no merecemos. Eso significa la gracia. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo es esa paz que nos permite estar tranquilos, serenos, confiados, aunque las situaciones no sean las mejores, aunque el problema se vea muy grande, aunque las circunstancias sean
muy difíciles, por así decirlo, la paz de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo, nos permite esto, estar confiado, estar seguro de que Dios tiene control, de que Dios está en su trono, de que Dios reina, de que Dios es todopoderoso y que si Dios es con nosotros, viene contra nosotros. Amén. Entonces, esto es una bendición muy común que el apóstol Pablo expresa en muchas cartas, pero es una bendición muy buena, porque nos pide para nosotros la gracia de nuestro Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que son sumamente necesarias para poder nosotros vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Quién se dio a sí mismo por nuestros pecados? El Señor Jesucristo. Pablo, en esta saludación, en este saludo que Pablo le hace a la iglesia de los Gálatas, él está hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si se fijan, ya dijo que había resucitado y que ahora dice que Él mismo se dio por nuestros pecados. Cristo mismo se ofreció por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que el Padre no obligó al Hijo. No fue que el Padre obligó al Hijo a morir por nosotros. No fue que el Hijo, convencido por los hombres, se ofreció a morir por nosotros. No. El Hijo mismo, por amor al Padre y por amor a nosotros, se entregó a sí mismo. Yo tengo el poder para poner mi vida y para volverla a tomar, dijo Jesús. Este mandamiento recibí del Padre. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Amén. Entonces Cristo se dio a sí mismo. Eso es amor verdadero, amor de bueno. O como lo conocen los cristianos, amor ágape, un amor incondicional. Un amor que no busca el beneficio propio, porque muchas veces nosotros cuando amamos, o bueno, el ser humano cuando ama, es egoísta, es decir, el ser humano ama, claro está, pero muchas veces su amor es egoísta, es decir, su amor es buscando algo para beneficiarse él mismo, ciertamente. Sin embargo, el amor de Dios manifestado en la cruz a través de su Hijo amado, ¿verdad? No es ese tipo de amor, porque Jesucristo no estaba buscando lo suyo. Si Jesucristo hubiera querido, se hubiera quedado en el cielo, en su trono de gloria, mandando a los ángeles y reinando en el reino de su Padre. Él no tenía la obligación moral ni de ningún tipo a que lo obligara a sacrificarse por nosotros. Él se dio a sí mismo por amor. Entonces ese es el amor de Dios, un amor incondicional, un amor que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no se jacta, que no se irrita. El amor que sale en 1 Corintios 13 es ese amor sacrificial, ese amor que no le importa a la persona estar mal con tal de que el objeto amado o la persona amada, esté bien. Ese es el tipo de amor que Jesús nos demostró a nosotros en la cruz, porque muy fácilmente Jesús pudo haber dicho, Jesús se pudo haber bajado de esa cruz. Jesús pudo haber dicho, no, yo no voy a morir por estos pecadores, que ni siquiera me aman, ni siquiera quieren a mi Padre, yo no voy a morir por ellos. Pero bueno, Jesús nos amó tanto, y Dios Padre nos amó tanto por medio de su Hijo amado, que Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Incondicionalmente, sin nosotros merecerlo. Amén.
No fue que Él vio que nosotros éramos buenos y por eso Él murió por nosotros. No, eso no fue así, porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Entonces, la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, no fue que Jesús murió por gente buena, no. Jesús murió por gente mala, pero que Él amaba a pesar de lo que era. Y como Él nos amaba a pesar de lo que éramos, Él murió por nosotros, amén. Entonces, bueno, Él dice que murió, el cual se dio el Señor por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, amén. ¿Por qué por nuestros pecados? Porque el pecado es lo que nos aparta de Dios. El pecado es lo que no nos permite a nosotros conocer a Dios, estar cerca de Dios, convivir con Dios. Lo que nos aísla de Dios es el pecado, porque Dios es un ser, Dios es en su naturaleza misma, Él es santo. ¿Qué significa santo? Que Dios está apartado de todo lo malo. Y como nosotros somos pecadores, Dios no se podía acercar a nosotros porque, bueno, su naturaleza se lo impide, pero no se lo impide en que Él no lo puede hacer, sino que se lo impide en el sentido de que si Él se nos manifestara, si Él se nos apareciera con este cuerpo, nos mata. Nos mata por lo que Él es, o sea, porque Él es tan puro, tan santo, tan glorioso, que Él no puede habitar con alguien que es malo y pecador. Entonces, por eso que los judíos creían que si una persona veía a Dios en todo su esplendor y poder, esa persona moría, porque no podemos estar delante de Dios con este cuerpo de pecado. Entonces, a eso me refiero, pues. Con que si Dios se nos aparece en su gloria, nos mata, porque este cuerpo es pecaminoso. Este cuerpo no puede contemplar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, Dios dio a su unigénito Hijo, y por medio de él nuestros pecados son perdonados y son lavados y son limpiados, y ahora podemos estar en comunión con el Padre por medio del Hijo. Es la única forma de que el hombre se puede acercar a Dios, es a través del Hijo. Hay un solo camino, una verdad y una vida. Dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Evangelio es exclusivo. ¿En qué sentido? En que solamente es por medio de Cristo. No es que yo me porto bien, no es que yo soy buen hijo, buen esposo, buen trabajador, y como yo soy bueno, entonces Dios me va a perdonar. No, el Evangelio excluye todos los demás caminos para llegar a Dios. No se cumple el dicho: hay muchos caminos para llegar a Roma. No, en el Evangelio ese dicho no se cumple. En el Evangelio es solo por Cristo. No es por María, no es por Pablo, no es por Lucas, no es por Pedro, no es por un pastor, no es por un cura, no es por el Papa, no es por un apóstol. Es por medio de Cristo. Amén. Ya que solamente Cristo se dio por nuestro pecado, ya que Él fue el único que dio su vida en la cruz de Calvario. Entonces es por medio de Él que somos librados del pecado, que Dios limpia la mancha que el pecado deja en nuestra alma por medio de la sangre de Cristo, y nos libra de este presente siglo malo. ¿Qué quiere decir? Bueno, igualmente este cuerpo va a morir, porque este cuerpo tiene que volver al polvo, porque este cuerpo todavía es el mismo cuerpo pecaminoso que teníamos antes de Cristo. Pero ¿de qué nos libra nuestro Señor Jesucristo? De la muerte eterna. Cuando un cristiano muere, su espíritu va a Dios, porque ya cristiano está unido a Dios en vida, tiene comunión con Dios en vida. Y cuando muere, la muerte no puede
romper la comunión del Padre y de esa persona por medio del Hijo, sino que simplemente el espíritu de esa persona va a Dios. Amén. Entonces Cristo vino a librar ¿qué? Nuestra alma de este presente siglo malo. El cuerpo tarde o temprano va a morir, pero si somos de Cristo, si habemos vivido en la tierra en comunión con Él, si habemos sufrido, gozado, vivido en comunión con Él en esta tierra, también viviremos en el siglo venidero juntamente con Él. Entonces, de eso nos vino a librar Cristo, de que nuestra alma se fuera al infierno, porque de cierta manera el cuerpo, tanto el cuerpo de un cristiano, vamos a decir así, como el de un ateo, va a ir al mismo lugar. O sea, va a ir a la tierra, va a ir al polvo, va a dejar de ser. La diferencia es que el alma del Hijo de Dios, el alma de aquel que tuvo comunión con Dios por medio de Cristo Jesús aquí en la tierra, va a ir al Padre, porque la muerte, ni siquiera la muerte, puede separarnos de Dios. Amén. La muerte, ya después que nosotros estamos unidos a Dios por medio del Hijo, ni la muerte nos puede separar. Es decir, nosotros morimos, biológicamente hablando, dejamos de funcionar, nuestro cuerpo deja de funcionar, pero nuestro espíritu va a Dios, porque la muerte no puede romper la comunión con Dios ni con su Hijo amado. En cambio, el que no conoce a Cristo, el ateo, el que muere, no sé, el asesino, el que no ha confesado su pecado a Cristo, en fin, cuando esa persona muere, como él nunca tuvo comunión con Dios en vida, tampoco lo va a tener en muerte. Es decir, cuando él muera, va al sepulcro y va al lugar de condenación. Amén. Entonces de eso nos vino a salvar nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Él nos limpia de nuestros pecados, que es lo que no nos permite asociarnos, comunicarnos, convivir con Dios, nuestro pecado. Amén. Entonces, bueno, dice que lo libró de ser presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Piensa que la voluntad, Él no nos libró. Aquí nos dice que Cristo nos libró de ser presente siglo malo porque nosotros éramos buenos, ni porque nosotros éramos mejor que los demás, ni porque nosotros amáramos más a Dios que los demás. No, porque dice la Escritura que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces el amor con que nosotros amamos a Dios depende de que Él nos haya amado primero. Entonces, fíjense que Cristo nos libró, nos limpió, ¿verdad? Por voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, fue voluntad de Dios que Cristo viniera y diera su vida por nosotros para librarnos de este presente siglo malo. No es que nosotros un día amanecimos y dijimos, no, yo me tengo que arrepentir porque yo soy muy bueno, yo tengo que ir para el cielo porque Dios me quiere mucho. Así no es. Es voluntad de Dios. Cuando Dios llama a alguien y Dios lo toca por medio de su palabra, es voluntad de Dios que Él venga al Hijo para que el Hijo lo salve. Amén. Fue voluntad de Dios enviar a Cristo a la tierra para que Él salvara al mundo entero. El mundo no se lo merecía, ¿ok? El mundo estaba condenado, completito, o sea, el mundo estaba bajo condenación. Ya el mundo estaba bajo condenación. Fue voluntad de Dios enviar a su Hijo unigénito al mundo para que todo el que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No fue algo que hizo el hombre, sino fue una decisión que tomó Dios por amor a nosotros. Amén. Entonces es bueno saberlo, porque mucha gente cree que se va a salvar porque, bueno, Dios
No, yo no bebo, no fumo, en fin, yo sí, no soy perfecto, pero no soy tan malo. Obviamente, si por lo menos si yo me comparo, por ejemplo, con un violador, obviamente yo no soy malo. Si yo me comparo con un asesino, obviamente yo no soy malo, ¿verdad? Pero cuando nos comparamos con Dios, ahí la cosa se pone difícil. Porque si el estándar es Dios, si tú te comparas con Dios, tú obviamente eres malo. Y allí es donde se pone difícil para el hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Por medio de Cristo, Dios te ve justo. Si tú estás en Cristo, si tú amas a Cristo, si tú eres de Cristo, Dios te ve como si viera a su Hijo Jesucristo. Dios te da la misma justicia del Hijo y por eso es que tú eres salvo. No por lo que tú ves en ti, sino por lo que Dios ha hecho en ti por medio de Cristo, es que tú eres salvo. Entonces, eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. Ese es el Evangelio de Cristo. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron transferidos a Él. ¿Por quién? Por Dios Padre. Dios Padre le colocó nuestros pecados a Cristo y nos colocó la justicia del Hijo a nosotros. Por eso es que yo y tú somos salvos, tú y yo, perdón, somos salvos. Por esa obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. No porque lo merecemos, no porque hayamos hecho algo que impresionó tanto a Dios que Dios tuvo que hacer algo por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Amén. Entonces dice Pablo, versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Obviamente, si Dios ha hecho todo esto por nosotros, nos salvó, nos limpió, nos santificó, y todo eso por medio del Hijo, entonces es Dios el que se merece la gloria por nuestra salvación. Es Dios el que se merece la gloria por enviar a su Hijo. Es Dios el que se merece la gloria porque su Hijo murió voluntariamente por nosotros. Es Dios el que se merece la gloria por eso, no el hombre. Amén. El Evangelio es ofensivo para el hombre porque el Evangelio pone al hombre donde tiene que estar, humilla al hombre como se merece ser humillado por su rebelión y exalta a Dios y coloca a Dios donde debe estar. El Evangelio para el mundo es muy ofensivo porque el mundo piensa, o la mayoría del mundo, que ellos son buenos, que ellos son capaces de hacer todas las cosas, que ellos si se esfuerzan lo pueden todo, y el Evangelio muestra completamente lo contrario. El Evangelio muestra lo inútil que es el hombre para salvarse a sí mismo. Amén. El Evangelio muestra lo malo, lo corrupto, lo perverso y lo vil que es el hombre. Entonces, obviamente, al hombre no le gusta eso. Obviamente, al hombre no le gusta que le digan lo malo que él es, sino lo bueno que él cree que es. Entonces, por eso ustedes ven a las iglesias que predican el Evangelio es verdadero, que ahora vamos a hablar de eso. Ustedes ven a esa iglesia y la ven vacía. En cambio, las iglesias que predican de prosperidad, de abundancia, de que te voy a dar millones, de que vas a ser rico, de que vas a tener una empresa, a esa iglesia ustedes van y están repletas. Porque al hombre, el verdadero evangelio para el hombre es muy fuerte. Para el hombre, el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio que salva, que es el único evangelio que hay, por cierto, es difícil de tolerar, de aceptar, a menos que Dios obre en esa persona. Amén. Entonces vamos a leer ahora
del versículo 6 al 10, ¿verdad? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos os perturba y quieren pervertir el evangelio de Cristo, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces vamos a comenzar. Dice, estoy maravillado de que tampoco os hayáis alejado de aquel que nos llamó por la gracia de Cristo. Miren, Pablo le escribe a la iglesia que está en Galacia, ¿verdad? O la iglesia de los Gálatas, esto porque ellos se estaban alejando del verdadero evangelio. Había un grupo de judíos, ¿verdad?, que habían aceptado a Cristo, supuestamente, según ellos, ¿no?, que estaban enseñando a los Gálatas, a los hermanos de la iglesia de los Gálatas, otro evangelio, que no era el evangelio de la gracia de Cristo. Porque fíjense, Pablo dice que tan pronto os hayáis alejado de que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién los llama? Dios los llama a los hombres por medio de la gracia que nos es dada por Cristo. Entonces Pablo dice que Pablo está sorprendido, Pablo está anonadado, Pablo está muy asombrado, diría, de ver como estos hermanos que habían conocido a Cristo, el verdadero evangelio, se estaban apartando de Cristo, se estaban apartando de Dios, de aquel que los llamó a la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque había entre ellos falsos hermanos que estaban tratando de desviarlos del camino de la verdad, con otras doctrinas, con otras enseñanzas que contradecían la gracia que se nos había sido dada por medio de Cristo, o que se nos ha sido dada por medio de Cristo. Dice, para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. O sea, ellos estaban dando oído a otro evangelio. A otro evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Pero si yo le predico el evangelio a ustedes, y yo le incluyo al evangelio algo que yo quiero, pero que no es lo que Dios me dio a decir, entonces ya yo no estoy predicando el evangelio de Cristo, ya yo estoy predicando otro evangelio. Por lo menos el evangelio de la prosperidad, que piden plata, que piden plata, que piden plata. Eso es otro evangelio. Ese evangelio no es el evangelio de Cristo. Por ende, ese evangelio no te va a salvar, no te va a dar vida eterna. Ese evangelio no va a tener ningún efecto positivo para tu vida espiritual, amén, ni para tu vida aquí en la tierra, porque ese evangelio es adulterado, ese evangelio no viene de Dios, es un evangelio diferente, amén. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas, a lo que Pablo y otros hermanos le escriben esta carta, ¿verdad? Y eso es lo que pasa muchas veces hoy en día. Hay muchos evangelios falsos. Hay muchos que predican otro evangelio que no es el de Cristo.
¿Cómo podemos identificar a esto que predican otro evangelio? Bueno, el evangelio de Cristo siempre va a exaltar a Cristo, siempre va a glorificar al Padre que lo envió, siempre va a hablar de Cristo, de su obra. El evangelio de los hombres casi siempre busca que el hombre se sienta bien, busca motivar, busca que el hombre sienta que él puede todo, busca que... Es decir, otros evangelios buscan la gloria de los hombres, buscan la exaltación del hombre, buscan que el hombre se sienta bien. En cambio, en el evangelio de Cristo, la centralidad es predicar a Cristo, es predicar la gloria de Dios, es que Dios Padre y Dios Hijo reciban gloria. Entonces, eso es lo que pasa. Que estos hermanos de la iglesia de Gálatas estaban dando oído a otro evangelio, y por estar escuchando ese otro evangelio, ellos se querían apartar de Dios, se estaban apartando de Dios, de la gracia que les puede dar por Jesucristo. Amén. Entonces dice Pablo, sigue diciendo, versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo dice, no es que haya otro evangelio, o sea, el único evangelio verdadero es el de Cristo. Los otros evangelios son falsos. Los otros evangelios, ¿qué son? Bueno, una persona que quiere utilizar la palabra de Dios para su beneficio, ella pervierte el evangelio de Cristo, ella lo tuerce. Miren, nosotros tenemos que acoplarnos a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a nosotros. Entonces, ¿qué hace este tipo de personas? Tuercen el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo tuercen? Añadiendo enseñanzas humanas, añadiendo doctrinas de hombres. Así tuercen el evangelio de Cristo. Y ya cuando tuercen el evangelio, ya no es el evangelio de Cristo, ya es otro evangelio. Amén. Entonces hay que estar muy pendiente con lo que se escucha, porque en internet hay miles de personas que hacen esto, que aparentemente predican a Cristo, que dicen unos versículos por aquí, unos versículos por allá, pero la centralidad del evangelio que ellos predican no es que la gente conozca a Cristo, no es que la gente conozca a Dios por medio de Cristo, no es que la gente se salve, sino que ellos sean vistos, que ellos sean populares, que ellos tengan muchos seguidores, ¿sí me entienden? Entonces Pablo está diciendo aquí que ellos estaban apartándose de Dios, que los llamó, ¿verdad? Porque algunos los estaban perturbando con otro evangelio. Dice que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo pervierten? Bueno, le añaden cosas de hombre. No, como yo sé que a la gente le gusta que Dios lo prospere, entonces yo voy a decir que Dios lo va a prosperar. No, como yo sé que a la gente le gusta que yo le diga cosas de su vida, yo le voy a decir cosas de su vida. No, entonces así pervierten el evangelio. Y hay gente que le dan oído a esos otros evangelios y se apartan del evangelio de la verdad. Porque ¿qué pasa? Si le dan oído a un falso evangelio, cuando alguien les predique el verdadero evangelio, no le va a gustar. Porque como le dije yo al principio, hace un rato, el evangelio verdadero es ofensivo para el hombre. Le duele al hombre. El evangelio, la palabra de Dios es como toda espada de doble filo, dice la escritura. Entonces, ¿qué hace la espada? La espada te penetra, ¿verdad? Y te daña. La palabra te quiere, pero si tú la aceptas, la palabra misma te sana. Eso es el verdadero evangelio. Así es que obra Dios. Dios te confronta con tu pecado
Dios te hiere, por así decirlo, te lastima, pero te lastima para sanarte, para restaurarte, para reconstruirte, como lo quieras ver. Entonces, ese es el punto, que los falsos evangelios no hacen eso, porque los falsos evangelios comúnmente te dicen lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres oír, lo que tú quieres que te diga, no lo que Dios quiere darte a que tú sepas y entiendas. Entonces, ese es el punto de lo que está hablando Pablo aquí. Y un falso evangelio, bueno, es terrible porque no salva a nadie. Nadie se va a salvar con un falso evangelio. Entonces, por eso es que es terrible, porque si muchas personas, por ejemplo, siguen a un falso apóstol, o un falso profeta, o un falso maestro, o un falso pastor, o un falso cura, y ese cura, o ese pastor, o ese maestro, o ese apóstol, no está predicando el verdadero evangelio, o sea, el evangelio de Cristo, todas las personas que siguen a ese falso líder espiritual, llamémoslo así, van a terminar en el infierno si Dios no lo salva. Entonces, por eso es que es delicado el predicar otro evangelio. Por eso es que uno, cuando va a predicar el evangelio, uno no se puede poner a inventar, uno no se puede poner a decir lo que uno cree. Porque con una cosa que nosotros veamos mínima o pequeña, que nosotros le cambiemos al evangelio, ya eso no es el evangelio de Cristo. Por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de predicar para no caer en eso. Porque fíjese lo que Pablo va a decir a continuación. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, os anunciaré otro evangelio diferente del que nos hemos anunciado, sea anatema. ¿Y saben lo que significa anatema? Anatema es una palabra fuerte, significa maldito por Dios. Pablo está diciendo, si hay alguna persona que no le está predicando este evangelio que yo le estoy predicando, que Cristo resucitó, que Cristo nos lavó de nuestro pecado, dándose a sí mismo, que Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. O sea, si hay otra persona que predica, sea un ángel o un hombre, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito por Dios. O sea, Pablo está diciendo que la maldición de Dios le caiga a esa persona. Eso es lo que Pablo le está diciendo a esa persona que predica otro evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque si predicamos otro evangelio, no solamente nos vamos a perder nosotros, no solamente se va a perder el predicador por falso, porque es un falso maestro, falso profeta, porque es un mentiroso, sino que se va a perder toda la gente que le cree a esa persona, porque es otro evangelio que nos salva. Entonces, por eso Pablo dice, si aunque sea un ángel o un hombre predique otro evangelio, sea anatema, la maldición de Dios caiga sobre él. Porque esa persona no solamente no va a entrar en el reino de los cielos, sino que obviamente por su mala enseñanza no va a dejar entrar, no le va a permitir entrar a la gente que le quiera a él. Porque ¿qué pasa, hermano? Que la gente cree en los falsos maestros. Muchas veces la gente hace ídolo de un falso maestro. O sea, lo idolatran. Uno, cuando, por ejemplo, un hermano habla mal de un falso maestro, no le gusta, no, que ustedes critican, que ustedes juzgan, que ustedes tal. Pero es que es muy grave que ese falso maestro esté engañando a muchos con un falso evangelio y esos muchos se vayan a ir al infierno por culpa de ese falso maestro. Entonces, por eso hay que tener cuidado y no hay que ser muy cuidadoso con lo que uno escucha por internet, porque
Hay muchos que usan el Evangelio para obtener dinero, para obtener fama, para darse a conocer ellos, para... ¿Me entienden? Entonces, de eso hay que tener cuidado. Porque como le está pasando a los hermanos de Gálatas, de la iglesia de los Gálatas, que se están apartando del verdadero Cristo, que se están apartando de Dios, que lo llamó por medio de Cristo, ¿verdad? Así mismo nos puede pasar a nosotros si le damos oído a falsos maestros, a falsos profetas, a falsos apóstoles y a falsos hermanos en la fe, porque a veces son hermanitos que llegan, hablan con nosotros y que nos traen otro tipo de doctrina, que nos trae otro tipo de enseñanza, que no es el Evangelio de Cristo. Y si nosotros le damos oído a esa enseñanza, nuestra vida espiritual puede estar en riesgo, pues. Así que tenemos que tener cuidado y bueno, orar mucho a Dios, leer la palabra y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entenderla, nos dé sabiduría para discernir quién nos habla de parte de Él y quién no nos habla de parte de Él, y evitar esta mala situación y evitar este peligro de caer en garras de falsos maestros o de falsos profetas o apóstoles. Amén. Dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también os repito, si alguno os predica diferente evangelio a que habéis oído, a que habéis recibido, sea anatema. Pablo hace énfasis que no se puede predicar otro evangelio. Y si hay alguno que lo predique, sea ángel o hombre, anatema. Piensa que es algo grave porque Pablo lo está enfatizando mucho en eso. O sea, claro, porque solamente hay un evangelio que te salva. Los otros evangelios, que son simplemente distorsiones del evangelio, del verdadero evangelio, no te salvan, no te dan vida, no te dan comunión con Dios, no te ayudan. Entonces, por eso que Pablo hace tanto énfasis en esto, en el peligro de predicar otro evangelio. Por eso que predicar es algo serio, es algo que si uno no tiene conocimiento o no está preparado, mejor que no lo haga, porque puede incurrir en esto sin querer, o puede incurrir en predicar otro evangelio al ver que ese otro evangelio prospera. Por ejemplo, si yo monto una iglesia, ¿verdad?, y yo predico pura prosperidad, y yo comienzo predicando bien el evangelio, pero veo que al mes, un ejemplo, no me van ni 10 personas a la iglesia. Si yo digo, no, tengo que cambiar la estrategia, voy a comenzar a predicar de la prosperidad. Y yo veo que rápidamente la iglesia comienza a crecer, rápidamente la iglesia comienza a prosperar, llamémoslo así. Yo me voy a ver tentado a continuar predicando el evangelio de la prosperidad, porque eso es lo que resulta. ¿Y por qué resulta el evangelio de la prosperidad? Simplemente porque la gente, eso es lo que quiere escuchar, eso es lo que la gente quiere que le diga, la gente quiere que le endulce el oído. Obviamente, ese es el peligro, ¿entiendes? Pero el verdadero hijo de Dios se va a mantener predicando el evangelio, predicando la verdad, así no sea famoso, así no tenga dinero, así no tenga casa, como igual que los apóstoles, ¿verdad? Pase lo que pase, enfréntese lo que se enfrente. El verdadero hijo de Dios se va a mantener predicando el evangelio de Cristo. ¿Amén? No se va a desviar, no va a vender no va a negociar el evangelio, siempre va a estar predicando la verdad. ¿Amén?
Versículo 10, ya para terminar. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claro, hermano, algo que diferencia a un falso apóstol de un verdadero, o un falso hijo de Dios de un verdadero, es que el falso profeta, el que te viene hablando de otro evangelio, quiere agradar al hombre, quiere que el hombre lo exalte, quiere ser amigo del hombre, quiere que el hombre lo tenga en alta estima. ¿Me entiendes? En cambio, el evangelio, el que predica el verdadero evangelio, no trata de agradar al hombre, trata de agradar a Dios. Y aunque lo que él diga, muchas veces y casi siempre va a ofender o a herir al hombre, porque como dice un viejo dicho, la verdad ofende, ¿verdad? Él se va a mantener en esa verdad, aunque los hombres lo odien, aunque los hombres lo detesten, aunque por causa del evangelio que él predique tenga muchos enemigos, él va a seguir predicando. Miren, desde el momento que Pablo se convirtió a Cristo, desde ese momento comenzó la persecución. Desde ese momento los mismos judíos no lo dejaban estar mucho tiempo en una ciudad, y Pablo tendría que andar en ciudad porque donde estaba se levantaba persecución. ¿Por qué? Porque Pablo no quería agradar a los hombres, sino quería agradar a Dios. Y muchas veces cuando uno quiere agradar a Dios, se va a echar de enemigo a todo el mundo. A todo el mundo se va a echar de enemigo. El que quiere agradar a Dios tiene que dejar el mundo a un lado. O sea, tiene que estar preparado para pelear con el mundo. Muchas veces, como digo mi Señor Jesús, los primeros que se te levantan, tus primeros enemigos, son los de tu casa, son tu misma familia. Muchas veces a muchos hermanos les ha pasado que cuando se convierten a Cristo, entonces se levantan gran oposición en sus hogares. Entonces, eso no ha de sorprendernos, porque al mismo Jesucristo le pasó. Entonces, esto es lo que pasa. Como nosotros no somos servidores de los hombres, sino servidores de Dios, nosotros buscamos agradar a Dios. Y en ese buscar agradar a Dios va a ser inevitable que hagamos enemigos, que el mundo nos odie, que las personas no nos quieran ver en pintura. Eso fue lo que le pasó a mi Señor Jesús. Cuando los fariseos, ¿por qué mataron a mi Señor Jesús? Porque él decía la verdad, porque él lo ponía descubierto, porque él manifestaba lo que verdaderamente eran ellos, porque él era un peligro para su estatus social. Por eso mataron a mi Señor Jesucristo, porque no lo soportaban a mi Señor Jesucristo, porque él era la luz del mundo y ellos estaban en tinieblas. Y cada vez que ellos se veían, cada vez que ellos estaban frente a frente, obviamente la luz que era Cristo reprendía las tinieblas. Así nos pasa a nosotros, hermanos. Por agradar a Dios, por ser hijos de Dios, por seguir a Cristo, obviamente el mundo no nos va a querer. Y si yo quisiera agradar a los hombres, como dice Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Por supuesto, Pablo buscaba el favor de Dios, y por eso, como les digo, si ustedes ven el libro de los Hechos, a Pablo lo azotaron, bueno, eso está en Corintios, creo, ¿no? A Pablo lo azotaron 5 veces 79 veces, o sea, 5 veces le dieron 79 latigazos. A Pablo naufragó, a Pablo le dieron con vara. O sea, ¿qué no le pasó a Pablo por predicar el evangelio? O sea, a Pablo le pasó de todo por predicar el evangelio. Y muchas de estas cosas que le pasaron a Pablo, por voluntad de Dios, por predicar el evangelio,
la pasó a manos de los mismos judíos. No fueron gente extraña que lo golpeaba, no, era su mismo pueblo. El que muchas veces lo afligía por predicar el Evangelio de Cristo. Al igual que a Jesús lo crucificaron los mismos judíos. Bueno, los judíos le entregaron a lo normal, pero ustedes me entienden. Entonces, es así. Pablo no quiere agradar a los hombres, sino a Dios. Y Pablo dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claro, el que predica un evangelio para agradar a los hombres no es siervo de Cristo. Porque nosotros no predicamos el evangelio para que los hombres o las personas, hombres o mujeres, no tengan alta estima, para que nos digan, wow, qué maravilloso, para que nos den regalos, para que... No, el siervo de Dios no predica el evangelio para que le bien a los hombres. Porque si lo hiciera no sería siervo de Cristo. Entonces nosotros servimos a Cristo para agradar a Dios. Amén. Ese es el deber ser de un verdadero cristiano. Entonces, bueno, ya con esto termino por el día de hoy, hermanos y amigos. Y bueno, como podemos ver, esto es lo que está pasando en la iglesia de los Gálatas. Que hay estos falsos hermanos que están tratando de desviar al pueblo de Dios, tratando de que ellos escuchen otro evangelio. Amén. Y eso pasa hoy en día en muchas iglesias, en muchos que se llaman pastores y otros mal llamados apóstoles hacen eso hoy en día para desviar al pueblo de Dios, de Cristo, muchas veces por avaricia, hermano, o la mayoría de las veces por avaricia. ¿Amén? Bueno, hermanos y hermanas, Dios los bendiga mucho, Dios me lo bendiga y lo guarde. Ya vea resplandecer su rostro de ustedes, ya vea su rostro de ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga.